Buenas, hoy tenemos aquí este BMW que le vamos a cambiar dampers, que le hemos visto la gomilla un poco salida, lo que es el amortiguador del damper. Con una Tor 30 vamos a quitar estos tres tornillos de aquí, este y esos tres de ahí. Vamos a quitar el puente, como no, para hacernos espacio. Ahora le damos un tirón a la tubería esta que nos pasa por aquí. Ahí, para poder quitarla también del medio. Con un Tor 25 quitamos este tornillo y ese de ahí. Aún nos faltaría este que vemos aquí y este de aquí. Ahora ya sí, deberíamos de poder quitarlo. Quitamos este conector, pulsamos ahí la pestaña y achuchamos hacia afuera. Ya nos queda el conector este eléctrico, este de aquí, que pulsando estas dos pestañas nos debe de salir igualmente de fácil. Esto lo quiero enseñar a ver si podemos verlo bien. Y lo sé gracias al suscriptor Negraco. Me dijo que esta pestaña del ventilador, esta que tenemos ahí, se saca para no tener que quitarle el anticongelante y poder extraer la voluta del ventilador sin, como decimos, tener que sacarle el anticongelante. Pues bien, esa pestaña ya la he observado y tendríamos que tirarle para arriba como si fuéramos a sacar el ventilador. Y veis, y ahora tendríamos que forzarla para adelante. Digamos que tiene como un eje donde la pestaña es flotante y podríamos ponerla así hacia adentro. Ahora quitamos el cubrecárter, nos metemos por debajo y le quitamos a estas tuberías que lo pillan al ventilador todas las comillas estas, para, digamos, soltar todos los manguitos y que no se nos quede enganchado en la voluta del ventilador. Le vamos quitando la comilla y lo separamos. Y ya vamos a intentar tirar hacia arriba. Acordaros de la pestaña esa que esté metida hacia adentro. Y que no nos traigamos ningún cable tampoco, que tenemos el sensor de temperatura por ahí. Que no nos lo traigamos arrollado. De esta manera, pues quiero volver a agradecer el comentario que nos hizo el Negraco sobre esta pestaña, que yo la verdad cuando hice la bomba de agua no me di cuenta de que se plegaba y eso, estaba bastante encajado y no me di cuenta. Así que gracias de nuevo. Y ya así podríamos trabajar con espacio suficiente para trabajar con comodidad. Pues bien, ya tenemos las dos correas auxiliares a la vista y el damper. Vamos a quitar primeramente la del compresor del aire acondicionado, que como podemos ver se le ven ya que está cuarteada y en algún trocillo le faltaba material. Pues con una Tor 60 lo vamos a poner en el tensor, ahí, y vamos con la carraca a quitarle esa tensión. A ver si lo puedo hacer con una mano. Lo colocáis en la carraca y empujamos hacia abajo. Liberamos esa tensión del tensor y sacaríamos la correa. A ver si lo puedo hacer yo desde aquí. Bueno, más que tengo los dedos largos. Ya tendríamos esa correa afuera. El tensor, la verdad, se nota blanducho. La polea, no sé si la escucháis, pues ya está para cambiarla también. Ya he trabajado muchos años todo este sistema como para agradecérselo de alguna manera y ponerlo al día. Bueno, he pensado en hacer un primer intento aquí con el damper porque bueno, lo he observado así un poco y digo, voy a probar. Le he puesto ya maneras de fuerza para tirarle a una 22 el tornillo del damper, y si os fijáis la correa del compresor de aire acondicionado, lo que he hecho es darle la vuelta aquí al damper para que ella misma se trabe sobre ella, se muerda, y la enganchamos a una de las poleas. Entonces a ver si es capaz de sujetar el damper ella misma como para nosotros aflojar el tornillo.
No lo creo, pero ¿y si suena la flauta? Vamos a probar. Vamos a ver qué hace. Como lo hemos enganchado al tensor, el tensor el otro de la correa auxiliar del alternador, pues seguramente se nos venga hacia nosotros, pero vamos a ver si es capaz de aguantarla. Nos ha saltado la correa. Bueno, primer intento fallido. Antes de hacer lo que tengo pensado, porque al final si se ríe un poco de mí, yo le pongo las cosas claras. Pongo el maneras contra el suelo y como sabemos que este motor, el damper nos está girando, si lo venimos conduciendo, gira a izquierda. Si lo miramos de frente como ahora, gira a derecha. Pues sabemos que si nosotros el rabo este lo tocamos en esa dirección hacia abajo, contra el suelo, quitándole la bobina del coche al motor para que no vaya a arrancar cuando lo tiremos al contacto, le tiraríamos un par de veces al contacto, dándole y quitándolo, y al estar maneras contra el suelo, él mismo va a aflojar el tornillo. Así que bueno, voy a probar una vez más con la correa auxiliar, y si no, hacemos ya eso. Le quitamos el taponcillo al tensor. Ahí. Pues con una 8 de Allen ponemos la carraca en vertical hacia arriba, porque como el tensor tiene que rendirnos hacia este lado, nos va a hacer mejor fuerza así. Le damos y una vez que ya lo tenemos rendido, pues sacamos la correa de la polea que más fácil nos sea. La soltamos, retiramos la carraca. Y voy a ver si puedo hacer con esta correa lo que he intentado hacer con la otra, que esta está más nueva desde luego, está más reciente puesta. La que se nos ha roto del compresor del aire acondicionado es que ya está muy pasada. Fijaros que aquí tenía esta falta de material y estaba muy agrieteada también por otros sitios. A ver si hay suerte con esta. Bueno, vamos a por otro intento. Como hemos dicho, vamos a utilizar esta, la del alternador. Lo que he hecho es pasarla, saltándome el rodillo tensor, la he pasado por el rodillo guía, digamos, del alternador, no la polea del alternador, sino el rodillo guía. Y luego me he ido a la bomba de dirección abajo. Y ya la tenemos aquí trabada. Dura se pone. Vamos a ver si hay suerte y podemos darle el tirón. Voy a meterle la barra. Vamos a ver qué tal. Espero no que el tornillo aflojara antes de llevarse el soporte de las poleas y eso, que es lo que temo. Oh, está aflojando, muchachos. Perfecto. Pues, ha querido aflojar y parece, fijaros, pues lo hemos conseguido. No hemos tenido que hacer la burrada de meterle el maneras contra el suelo. Y bueno, de esa manera hemos evitado también que eso siempre lo haces con un cierto susto. Funciona casi al 100% lo del maneras en el suelo, pero lo haces con susto porque se resbala la llave o cualquier cosa y tienes el lío hecho. Pues bueno, ya teniendo el tornillo flojo, vamos a quitarle la correa. Bueno, lo voy a enseñar bien cómo la he puesto antes de retirarla. Fijaros. ¿Veis? Esta la tenía aquí. Así. ¿Qué hace? Le da una vuelta a la polea con la correa. ¿No? Vosotros la metéis. Así. Y ahora, esta parte tiene que montarse por dentro de la otra. Ahora afuera os lo voy a explicar, que yo creo mejor con la polea en la calle. Bueno, vamos a quitarla. La sacamos ya del todo y tampoco ha sufrido esta correa. No tiene mucho tiempo. Se ha portado bien al final. Y el tornillo ya no sé yo, incluso si nos irá con la mano, pues sí. El tornillo podemos aflojarlo con la mano ya. Dime. Mírale, hay una manzanilla, a ver si le gusta. Bah, no, eso no come manzanas, Urbi. ¿No? No, ¿Qué come? es que no lo sé. Lo que come las mariquillas. Ya lo tendríamos el tornillo en la calle.
que fijaros qué buen tornillo. Si nos fijamos en la nueva, estamos montando, vamos a montar marcas que normalmente BMW monta de original, de fábrica. En rodillos y tensores tenemos la marca INA, tanto en uno como en otro. Y en el damper tenemos la marca Corteco, que yo no es hacerle publicidad a esta gente ni nada, simplemente que yo he investigado y ya que he averiguado yo que son las marcas que montan originales, pues a vosotros seguramente no os venga mal. La polea del cigüeñal no deberíamos de tener problemas al extraerla. Os digo esto porque es una polea de cuña, fijaos, ¿la veis el rebaje que tiene de la cuña? Entonces no debería de haber problema al extraerla, porque no es cónica y no se aprieta ella sola, ¿vale? Así que haciéndole palanca en los dos extremos, poquito a poco deberíamos de poder sacarla. Vamos a empezar a tirarle a la vieja. La verdad que observando el tornillo, que no está muy mugriento, ni muy oxidado, ni nada, también es buena señal a la hora de desmontar los vehículos y ver estas cosas. Pienso a lo mejor que la polea, vamos a tener la suerte de que, fijaros, con la mano la vamos a poder extraer. Ya la tendríamos en la calle. Ya podemos observar también si el retén del cigüeñal pues no está dando aceite. A ver si lo veo bien. Pues ese retén, si lo cambio, no pasa nada, porque fijaros que ya nos está dando algo de aceite. Así que vosotros, ya sabéis, tenéis esa ventaja. Preparad ese retén, que ya os digo que aunque no esté dando aceite, lo suyo ya que se abre ahí es cambiarlo. Pues bueno, mientras tanto le hemos metido mano al retén del cigüeñal y ya lo hemos sacado. Os explico cómo lo hemos tirado de él. Veis que ya está dañado, ¿no? De haberle hecho la palanca. Al final hemos utilizado un destornillador. Con un destornillador nos apoyamos en la punta del cuello del cigüeñal e intentamos meterlo justamente detrás de la goma del retén. Y ahora con mucha paciencia y mucha fuerza también que hace falta, poneros como yo me he puesto trapos aquí en las poleas estas, porque si te escapa la mano te dejan los nudillos. Pues con el destornillador aquí con mucha fuerza y paciencia, como hemos dicho, ¡plin!, lo tendríamos en la calle, ¿vale? Pues vamos a aumentarle el nuevo. Ya tenemos aquí el retén del cigüeñal de la misma marca que la misma polea del damper. Si nos fijamos en el retén, vemos aquí una flecha del sentido de giro. Tenemos que tener en cuenta, pues así sabemos que el retén iría así, porque el cigüeñal sí gira en ese sentido. Vamos a colocar el retén nuevo, lo presentamos. Ahí. Y con el mismo martillillo le podemos ir haciendo una entrada. Y ahora ya es golpeándolo poco a poco hasta que nos cuele. Es que tenemos muy poco espacio aquí para grabar. A ver si por aquí puedo grabar algo. Ya una vez que lo tengáis encarado, es cuestión de ir dándole golpecillos por parejo, que nos vaya entrando por pareja. Recordad que el retén lo teníamos a ras de la carcasa de aluminio. Pues metemos la polea con el chavetero para arriba, con la chaveta del cigüeñal. Nos aseguramos que tenemos la chaveta dentro, en su sitio, y ya vamos a poner el tornillo. El tornillo lo vamos a apretar a 410 newton, haciéndolo de la misma manera que la aflojemos con la correa auxiliar, bloqueándola. Os voy a explicar ahora mismo cómo lo hicimos. Pues como lo hemos bloqueado, vosotros le tiráis la correa. Y ahora, una vez que la tengamos así en la polea, echamos esta parte a la izquierda y le montamos esta, así.
Y ahora esta nos la traeríamos a cualquier polea que tengamos por ahí, como en nuestro caso hemos hecho con la bomba de dirección y una polea guía del alternador. Y nosotros ya, al tirar a la izquierda para aflojar, la correa se muerde al montarse una sobre otra y se bloquea. Y ahora para apretarla, pues lo haríamos, pero al contrario. Ahora para apretar la polea, que lo vamos a hacer es ponerla así, la morderíamos sobre este lado y la echaríamos allí, a una polea de allí, de aquella zona. Y ahora podríamos apretar. Pues fijaros que ya tenemos la correa auxiliar mordida. Ahí veis el pliegue y no la hemos echado a la polea del compresor. También hemos puesto la cesta y también hemos echado freno mano a tope. Entonces compartimos un poco las fuerzas con todo eso. Y ahora ya, pues la vamos a tirar. Fijaros como ya se nos bloquea. Déjame en ese lado. Es que no quiero partir. Ahí estaría. Ya con la correa metida. Vamos a retentar. A ver si no se escapará de ahí. Échalo ahí. Ahí está. Ay. No sé si me ha crujido la espalda o la correa. Nos aseguramos que lo tenemos todo en su sitio, en sus poleas dentro, que no corre riesgo de salirse. Y vamos a montarla del aire acondicionado. Pues el tensado, como ya nos viene con el bloqueo echado, ese no tenemos que tensarlo. La podemos meter perfectamente y una vez que la tenemos dentro, pues le vamos a sacar el bloqueo. Le sacamos el pasador y la soltamos. Ya metemos el electro. Ya una vez encajado el electro, ponemos el enchufe gordo del electro y el pequeñillo este también. Aseguraros de que entran bien y le echamos el seguro. No os perdáis la lista de reproducción que tenemos sobre este vehículo en sí, este modelo BMW 60, sobre todas las cosas que se le han hecho al motor este M54 y a la carrocería también. Bueno, pues ya lo siguiente, hemos montado este plástico y no os quiero entretener ya en montar el puentizo, que también eso lo sabemos cómo lo hemos desmontado y es fácil. Pues bueno, no quiero hacer vídeo mucho más largo, espero que como siempre os haya servido vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.